Contexto histórico sobre la Guerra Verde del occidente de Boyacá. La llamada Guerra Verde fue un conflicto violento que se vivió principalmente en el occidente del departamento de Boyacá, en municipios como Muso, Quípama, Coscuez, Otanche y Maripí, durante las décadas de los años 70, 80 y parte de los 90. Este enfrentamiento tuvo su origen en la lucha por el control de las minas de esmeraldas, una de las riquezas más grandes y codiciadas de Colombia. ¿Cómo empezó? Todo comenzó cuando las minas pasaron de estar controladas por el Estado a manos de particulares. En ese momento surgieron bandas armadas privadas, financiadas por los grandes esmeralderos que querían asegurar sus zonas de extracción y protegerlas de rivales. Los más conocidos fueron los clanes de Víctor Carranza, Gilberto Molina, Humberto Ariza el Ganso, entre otros. Con el tiempo, los desacuerdos entre estos grupos con la posesión de minas, rutas comerciales y poder económico desencadenaron una verdadera guerra. ¿Por qué se llamó la Guerra Verde? Se le llamó así porque el conflicto giraba en torno a las esmeraldas, conocidas como las piedras verdes. La codicia, el dinero y la búsqueda de poder generaron enfrentamientos entre grupos armados, dejando miles de muertos, desplazados y comunidades destruidas. ¿Qué papel tuvo el narcotráfico? Durante los años 80 el narcotráfico se cruzó con el negocio de las esmeraldas. Se dice que Pablo Escobar y otros capos intentaron involucrarse o tener influencia sobre los esmeralderos. Algunos buscaron alianzas con el fin de lavar dinero o controlar territorios, lo que intensificó aún más la violencia. ¿Cómo terminó? Hacia los años 90, gracias a la intervención de los líderes como Víctor Carranza, la iglesia y las autoridades locales, se promovieron acuerdos de paz entre bandos. A este proceso se le conoció como la Paz Verde y aunque no resolvió todos los problemas, permitió que el occidente de Boyacá viviera un periodo de estabilidad, se reactivara la economía y las comunidades comenzaran a reconstruirse. ¿Cómo afectó a la gente? Las consecuencias fueron profundas. Por ejemplo, la violencia y el miedo constante en los pueblos mineros, los desplazamientos de familias enteras, las pérdidas humanas de trabajadores, líderes y civiles inocentes, la desconfianza social que en algunos lugares todavía se mantiene. Sin embargo, también surgió un espíritu de resiliencia. Muchas comunidades aprendieron del pasado y hoy trabajan por mantener la paz y aprovechar las esmeraldas como fuente de desarrollo, no de guerra. El señor Víctor Carranza, el zar de las esmeraldas. Allí lo conocían en sus tierras y le decían el jefe de jefes. ¿Usted qué opina? ¿Cómo fue el cambio de la economía después del conflicto armado? Bueno, la economía se estabilizó un poco más porque ya volvieron los inversionistas, ya llegaron empresas multinacionales, llegaron a generar empleo, ya ellos generan empleo, unos empleos formales, donde la gente tiene muchas oportunidades más de trabajo, donde tiene muchas mejorías en sus salarios. Y esto pues ya no es como antes del conflicto, donde esto solamente lo quería manejar una o dos personas, tenían el poder de esto. Entonces yo pienso que la economía ha mejorado mucho después del conflicto. Si pudiera resumir en una frase el legado positivo que deja esta etapa de paz, ¿cuál sería? Bueno, yo pienso que después de tanto sufrimiento, de tanta sangre derramada, hay que ver que no hay como la paz, como la unión de un pueblo, la unión de las personas para vivir sin conflictos, para vivir sin guerra. Y lo mejor es la paz. ¿Cómo transforma la guerra la forma de ver el trabajo minero y el trabajo por la tierra? Bueno,
pues se le siente como más amor al trabajo, como más amor a las cosas, porque pues antiguamente uno podía ir y voltear y ya, y era un dinero que llegaba muy fácil a nuestras manos. No uno podía enguacarse de 100, 200 millones de pesos, pero era un dinero que así mismo como uno lo conseguía, así mismo se iba. Hoy en día no, hoy en día se consigue con más esfuerzo y más sacrificio. Y todo esto es debido a eso que pasó con la guerra. ¿Considera usted que el conflicto generó una unión entre campesinos y mineros para buscar la paz? Sí, claro, claro que sí, porque esto se ha visto que ellos cuando se unieron, se ha visto el cambio en muchas cosas, tanto que hoy en día se ha vuelto unos sitios muy turísticos en el occidente de Boyacá. Entonces todo esto nos ha servido para ver que a nosotros la única enseñanza que nos deja es que la paz es de todos. Si todos ponemos un granito de arena, entre todos logramos cosas que ellos lo han logrado. ¿Qué aprendizaje cree usted que dejó este conflicto en la tierra del occidente? Bueno, yo creo que el aprendizaje más grande que nos dejó este conflicto es donde debemos de entender que por más dinero y por más poder que tengamos, eso no nos lleva a nada bueno. No hay como la paz, como la tranquilidad de uno como persona. Y pues también nos deja la enseñanza de que las cosas, los problemas se arreglan hablando, más no con las armas. ¿Qué papel tuvieron las autoridades y líderes comunitarios en el proceso de paz? Uy, eso sí fue un papel muy, pero muy importante porque pues, gracias a las autoridades civiles y eclesiásticas, ellos pusieron su granito de arena para que se llegara a esos encuentros, para que se hicieran estos diálogos para poder generar la paz y la tranquilidad que hoy vivimos en nuestro occidente de Boyacá. ¿Cree que la paz verde fue una oportunidad para el progreso del occidente de Boyacá? Sí, claro, claro, porque ya empezó a abrirse mucho turismo, ya empezaron a construir piscinas. Hoy en día el occidente de Boyacá es un potencial muy grande en el turismo, ya hay muchas oportunidades, la gente ya baja sin miedo, porque antiguamente no, queremos ir por allá, porque nos matan, porque nos roban, porque nos quitan, no. Hoy en día la gente puede viajar tranquila, incluso hay muchas familias de otros pueblos, de otras ciudades que vienen a comprar sus terrenos acá, al occidente de Boyacá. ¿Por qué? Por nuestro clima, por nuestros ríos, por nuestras quebradas, por nuestra fauna y flora. Entonces, eso ha sido lo mejor que le ha podido pasar al occidente de Boyacá, ha sido eso. Hola, yo entrevisté a mi abuelo llamado Albeiro Sarmiento Villalobos, que tiene 69 años de edad, para que me contara un poquito sobre lo que vivió en la Guerra Verde. Él me cuenta que nació en una vereda del occidente de Boyacá, donde la vida giraba alrededor de las minas de esmeraldas. Cuando comenzó la Guerra Verde, todo cambió. La pelea por el control de las minas volvió a los pueblos un campo de miedo. Recuerda que en las noches se escuchaban disparos en la montaña y nadie salía de casa. El papá era guaquero y un día tuvo que huir de un grupo armado porque tomó la mina donde trabajaba. Muchos vecinos desaparecían y familias se desintegraban. Vivían con miedo, pero también con esperanza. Y aunque la violencia dejó cicatrices, aprendieron que la verdadera riqueza no está en las esmeraldas, sino en el poder de vivir tranquilos y en paz.